Las desapariciones extrañas no son un fenómeno reciente. A lo largo de la historia se han registrado desapariciones misteriosas de individuos, vehículos como barcos y aviones, e incluso de poblaciones en su totalidad. A veces las personas o vehículos desaparecidos son encontrados eventualmente, pero hay casos en los que no se vuelve a saber ni de las personas ni tampoco de los vehículos, lo que envuelve su desaparición en un halo de misterio. A continuación se detallarán algunos casos de personas desaparecidas, tanto las desapariciones misteriosas resueltas como aquellas que aún no ofrecen respuesta hasta el día de hoy. Bienvenidos a Cosas Curiosas. Uno de los casos misteriosos más conocidos es el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo de 2014, mientras se dirigía a su destino original, el Aeropuerto Internacional de Pekín. Habiendo partido del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, la tripulación contactó por primera vez con el control de tráfico aéreo en unos 38 minutos después de despegar, cuando estaba sobre el mar del este de China. Los radares aéreos perdieron su rastro poco después, pero un radar militar logró registrarlo de vuelta. No obstante, el radar descubrió que el vuelo se estaba desviando de su curso, girando hacia el oeste y cruzando la península de Malasia. Después de esto, su rastro se perdió definitivamente. Hasta el momento, no hay una respuesta definitiva sobre lo que habría sufrido el avión para accidentarse. Una de las desapariciones misteriosas de niños es la de Asa Digri, una niña de 9 años que salió de casa el 14 de febrero del 2000 y de la cual no se sabe nada desde entonces. A primera hora de la mañana, Asa empacó su mochila y abandonó su hogar al norte de Carolina del Norte. Varios testigos afirman que la vieron caminar por la autopista 18 pese a las fuertes lluvias y viento que había para esa jornada. En un punto, ella abandonó el camino y se adentró en una zona boscosa, y nada se sabe desde entonces. Fue poco después cuando sus padres notaron su ausencia. En 2015, la investigación en torno a su desaparición fue reabierta en un esfuerzo conjunto entre el FBI y autoridades estatales y del condado, lo que ha avivado las esperanzas de conocer el desenlace del que sin duda es uno de los casos sin resolver de niños desaparecidos más famosos. Jayce Duggar fue secuestrada por Philip Garrido y su esposa en 1991. Ambos la mantuvieron en un complejo de cobertizos en su hogar en Antioch, California. En cautiverio, Jayce dio a luz a 2 niñas que Garrido se llevó con él a las universidades de California, campus de Berkeley, donde él iba a organizar un evento en 2009. Un policía del lugar empezó a sospechar y posteriormente llamó al oficial de libertad condicional de Garrido. Este admitió haber secuestrado a Duggar, que tenía ya 29 años. Garrido recibió una sentencia de 431 años de prisión por los crímenes de secuestro y agresión sexual. Nancy, su esposa, fue condenada solamente a 36 años. Uno de los casos de niños desaparecidos en España ha sido el de Josué Monge, que desapareció misteriosamente en la localidad sevillana de Dos Hermanas a la edad de 13 años. El 10 de abril de 2003, fecha de cuando desapareció, Monge había llevado a casa de su expediente de notas, que indicaba que había suspendido varias asignaturas. Pese a esto, sus padres decidieron no castigarlo, e incluso le permitieron ir a la casa de un amigo a pasar la noche. No se volvió a saber de él ni posteriormente de su padre, que había ido en su búsqueda 13 días después de la desaparición de Josué. Este episodio de desapariciones misteriosas en España ha sido muy mediático, entre otras razones por la hipótesis que indica que el padre de Monge lo había asesinado el mismo día de su desaparición y que posteriormente se habría quitado la vida. El de Juan Pedro Martínez es uno de los más antiguos casos de jóvenes desaparecidos en España, al fecharse su desaparición el 25 de junio de 1986.
El niño desapareció en un accidente de tránsito ocurrido en un viaje hacia Bilbao, en que iba con su madre y su padre, que era camionero. La cisterna que conducía a su padre llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico. Como en la mayoría de desapariciones en España, varias líneas de investigación han ido tomando forma de raíz en el suceso. Una de ellas sugirió que los restos del niño se derritieron por el ácido sulfúrico, pero rápidamente fue descartada. También se ha barajado la posibilidad de que su padre tuviese vínculos con el narcotráfico, dado que la policía encontró cocaína en uno de los compartimentos del camión, pero esto no se ha confirmado aún. Por último, se ha confirmado que un vehículo paró cerca del siniestro, pero no se sabe si los pasajeros del vehículo se llevaron o no a Juan Pedro. Jeremy Vargas destaca tristemente entre la gente desaparecida en España por haber desaparecido con tan solo 7 años de edad. Ocurrió el 10 de marzo de 2007. Él estaba jugando en un descampado cercano a su casa en el momento en que se le perdió el rastro. El operativo fue el más grande hecho en Gran Canarias hasta ese momento. No se encontró ninguna pista útil para el caso más allá de la captura de un hombre que pedía un rescate por Jeremy, pero después se descubrió que él no estaba vinculado con él y que solo buscaba lucrarse. 10 meses después se investigó un crematorio de animales por su posible vinculación con el caso de Jeremy, pero no se encontró prueba alguna. El caso fue archivado en octubre de 2017, después de no poderse comprobar la culpabilidad del que era el principal sospechoso, ni de ninguna otra persona. El de Elizabeth Fried es uno de los casos de desaparecidos encontrados vivos más escalofriantes. Por 24 años, Elizabeth estuvo secuestrada en el sótano de su casa por Joseph Fried, su propio padre, quien no dudó en violarla en repetidas ocasiones. De estas violaciones nacieron un total de 7 niños, incluyendo un gemelo que murió poco después de nacer. Elizabeth solo tenía 18 años cuando todo empezó. La mazmorra del padre de Elizabeth se mantuvo secreta hasta el año 2008, cuando él llevó a una de sus hijas a un hospital en Austria. El personal sospechó y llamó a la policía, que arrestó a Joseph Fried. En 2009, Joseph fue sentenciado a cadena perpetua por los crímenes de violación y encarcelamiento. Por su parte, tanto Elizabeth como sus hijos recibieron nuevas identidades, una pensión y un hogar no revelado por parte del Estado austriaco. El 6 de diciembre de 1945 ocurrió la desaparición de 5 aviones del ejército estadounidense en el marco de un ejercicio de entrenamiento. En este incidente se perdió el rastro de 14 hombres después de que sus aviones se reportasen como perdidos al momento de regresar a Fort Lauderdale. 2 aviones de rescate fueron enviados para intentar encontrar al vuelo 19. Esto no solamente resultaría en fracaso, sino también en el extravío de uno de los aviones de rescate. Días después, varios aviones y barcos fueron dirigidos al Triángulo de las Bermudas para intentar encontrar a las máquinas perdidas y a sus tripulantes. Esta operación también fracasó. Amelia Earhart fue una aviadora femenina que desapareció mientras intentaba convertirse en la primera mujer en completar un vuelo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Earhart, junto con el navegador Fritz Noonan, desaparecieron sobre el Océano Pacífico Central, cerca de la isla Howland. Ellos fueron vistos por última vez el 2 de julio de 1939 en Lae, Nueva Guinea. En la última parada terrestre antes de la isla Howland, casi año y medio después, Earhart fue declarada muerta. Muchas han sido las teorías que se han propuesto para explicar su desaparición. La más usual indica que la avioneta se quedó sin combustible y se hundió en el mar, dándole muerte tanto a Earhart como a Noonan. Otra sugiere que la avioneta fue capturada por fuerzas aéreas japonesas y que tanto Noonan como Earhart habrían sido ejecutadas poco después. En 1587 se asentó una colonia inglesa en la isla Roanoke, 2 años después del primer intento de establecer un asentamiento. Esta colonia estaba conformada por entre 112 y 121 personas y estaba gobernada por John White. Ambas colonias fueron el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Sur,
y eran parte de la disputa entre Inglaterra y España por conquistar este nuevo mundo. No se supo de la desaparición de los colonos sino hasta 1590, cuando White volvió de una expedición a Inglaterra que buscaba pedir ayuda y refuerzos para garantizar el éxito de la colonia. Al volver, White no encontró a ninguno de los colonos, ni ninguna de las casas que habían sido instaladas. Solo había dos pistas: un poste donde se había grabado la palabra Croatoan, la tribu india que tenía buenas relaciones con los colonos, y 3 letras, CRO, que fueron grabadas en un árbol, conformando una de las imágenes misteriosas más tétricas de la historia estadounidense. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte y de darle al like para recibir contenidos de este tipo.